Buenas tardes, hoy, bienvenidos a la sesión número 7 en vivo con el módulo legal. Hoy 7 de abril nos acompaña la doctora Marisa Agüero. Ella es del Perú, es abogada, magíster en políticas y gestión de la ciencia, tecnología e innovación, docente y directora de la Oficina de Extensión y Proyección de la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú, especialista en propiedad intelectual, innovación, derecho administrativo y APPs. Nuestro próximo módulo, la sesión 8, es sobre el módulo de economía. Nos va a acompañar Laura Margolis de Uruguay, es Business Manager de la empresa Intersys Limitada, es ALAC Member por la RALO ante ICANN y fue ex-counselor de la CCNCO, que es la Country Code Name Support Organization de ICANN. Perfecto, entonces dejo con ustedes a nuestra invitada del día de hoy, la abogada Marisa Agüero del Perú. Aprovechen al máximo todos los conocimientos que vamos a adquirir en el día de hoy de ella. Bienvenida, Marisa. Muchísimas gracias, Lilia. Un gusto saludarte virtualmente, un gusto saludar a todos los participantes. Es un honor para mí haber sido pues la encargada de dictar este módulo y agradezco la invitación de los organizadores por este curso que en verdad es un referente para nuestra región. En verdad es un esfuerzo muy importante y bueno, no me voy a extender mucho en esta presentación y en estos agradecimientos. Vamos a empezar con el tema que me corresponde. Vamos a hablar el día de hoy del módulo legal, ¿sí? El módulo legal a través del cual se nos ha encomendado hablar un poco, hablar sobre las referencias. He visto el programa en extenso y la verdad es que es muy nutrido. Es un programa a través del cual pues el fortalecimiento de capacidades es excelente y en verdad ustedes ya tienen algunos conceptos definitivamente sobre los temas de gobernanza en Internet. Entonces, básicamente, cuando hablamos en general de los temas legales, ¿sí? En general se suele pensar pues que todo debería estar regulado, ¿correcto? Esta es una frase que estoy colocándoles que me gusta mucho, pero que en estricto se refleja de que, obviamente, la tecnología es disruptiva. Cuando nosotros hablamos de Internet, evidentemente, hablamos de un elemento a través del cual provee innovación, provee desarrollo, provee educación. Bueno, el tiempo que nosotros hemos pasado en confinamiento en el mundo demuestra todo el potencial del Internet. El Internet de por sí es disruptivo, es una innovación súper interesante, pero que a nivel legal, evidentemente, no todo puede ser regulado, ¿sí? Ahora, vamos a ver los conceptos propios de Internet, sobre el tema de la neutralidad, sobre el tema de la libertad, sobre el tema en general, pero a lo que vamos es que generalmente las normas, las leyes, los protocolos, todo lo que se da trata de regular este extenso ámbito, pero que no necesariamente llega a coparlo. A nivel de Latinoamérica en general hay una serie de pautas, una serie de iniciativas que se han dado y que en verdad lo que propugna es, generalmente Internet es percibido como, en general, como un bien público mundial, en general sus recursos, la infraestructura, ese funcionamiento que se da y que está en manos de multi-stakeholders, ¿verdad? Principalmente de actores que interactúan, ya ustedes conocen el tema de la convergencia entre este ecosistema de Internet, pero a nivel legal, lamentablemente, no todo o puede ser regulado o necesariamente amerita una legislación que en verdad contemple todo, por el mismo carácter disruptivo de Internet. Entonces, ya un poco recordar, ¿no? Que Internet es un tema de carácter global, que supone múltiples desafíos, ¿verdad? Es una red diseñada para permitir esta interconexión de los diferentes actores, diferentes equipos, que utiliza obviamente protocolos de interconexión y que asigna direcciones IP para identificador entre máquinas y para que funcione correctamente, obviamente tiene que designarse a través de los paquetes, ¿no? Entonces, claro, en la masificación de Internet en verdad supone una serie de complejos y múltiples desafíos, entre ellos el tema legal, ¿sí? He tomado aquí 4 puntos para entrar en el tema sobre la gobernanza de Internet y cómo abarca
estos múltiples interacciones. Entonces, ya sabemos nosotros que la gobernanza de Internet es distinto del uso de Internet, que estos temas de Internet se relacionan con una arquitectura básica, una arquitectura única, cuyo diseño, su aplicación y regulaciones evidentemente está dado por capas. Estas capas que funcionan y todas convergen y todas tienen una finalidad y todas las cuales pretenden llegar a una finalidad, que es este uso extendido, ¿verdad? Estas formas de control que en algunos países se dan. Y aquí viene un tema, ¿no? Porque en general, conceptualmente hablando, Internet es un mecanismo, es un medio de comunicación que es evidentemente, es mucho más rápido, tiene más velocidad, tiene más alcance, tiene más impacto, y que evidentemente ya existía desde antes otras formas de comunicación, solamente que el Internet es mucho más impacto. Entonces, claro, como es mucho más impacto, se podría pensar que no tiene regulación. ¿Por qué? Porque, y aquí quiero plantearles una pregunta sobre la cual vamos a empezar a trabajar, a conversar y a dialogar de ese tema, y es, ¿verdaderamente Internet no tiene regulación? Es decir, ¿verdaderamente estamos frente a un elemento que es imposible de controlar? ¿Verdaderamente los elementos o los sucesos que suceden offline a nivel legal no pueden aplicarse online, no pueden trasladarse de una u otra manera? Y claro, obviamente vienen los debates, vienen las discusiones sobre el tema de la jurisdicción, sobre el tema de los órganos competentes, sobre el tema de las múltiples materias que se pueden ver. Y claro, podríamos pensar que de repente es imposible regular el Internet, como lo conocemos. Evidentemente, son miles de tópicos, evidentemente hay países a través de los cuales, por ejemplo, las iniciativas chinas, por ejemplo, a través de la cual, o por ejemplo, el código que se trató de hacer en algunas legislaciones, a través del cual las iniciativas vienen a calzarse y a tratar de contemplar todos los supuestos de Internet, incluso van mucho más allá del tema, del tema e ir a atacar el tema de contenidos, el tema de libertad de expresión y todas estas aristas que contemplan. Pero y la pregunta está como que por la mesa y de verdad, ¿Internet no tiene regulación? La respuesta es, obviamente, Internet tiene cierta regulación que permite ser trabajada, cierta regulación que permite converger una serie de actores en este sistema, en este ecosistema que ustedes ya están obviamente conociendo. Entonces, pero viene la pregunta un poco más, en efecto, un poco más centrada, ¿no? Ok, ¿requiere una regulación global? Y esto es un tema fundamental de poder traerlo acá sobre la mesa, porque en general una regulación global, ¿qué implicaría? Implicaría legislaciones uniformes, cosa que no existe, implicaría igual criterio al momento de calificar, de ver todas las circunstancias, y claro, por la propia naturaleza de lo que es el Internet, es un poco complicado, Entonces, hay posiciones a través de las cuales, y los diversos papers que se han trabajado en el tema, refieren el hecho de que no es posible ni siquiera pensar que puede regularse el Internet. Es más, en el ciberespacio no hay fronteras. O sea, cualquier esfuerzo que se haga sería como tratar de poner una serie de controles de algo que por sí es disruptivo, que por sí es súper rápido. Entonces, incluso se habla, por ejemplo, de los net citizens, que somos los ciudadanos que estamos en la red y que en verdad una alternativa debería ser el self-governance. Y claro, este problema de la regulación es un problema de enforcement a la larga. Entonces, claro, ¿cómo podríamos afectar o qué tan engorroso o qué tan encarecido podría ser un sistema a través del cual se tiene que trasladar los costos de la propia regulación a una regulación de carácter global? ¿Han habido iniciativas? Correcto. Hay estándares, hay protocolos base, pero generar una regulación en sí que implique toda la posible cobertura en las diferentes aristas y los problemas que trae el Internet no es posible. Entonces, las legislaciones que nosotros poseemos en nuestros estados fácilmente son trasladadas y vamos a ver que existen, las legislaciones en Internet son de diversas aristas, van desde múltiples aspectos.
Yo les he preparado un flowchart que luego lo van a poder ver para poder un poco ejemplificar este tema, pero la naturaleza de centralizar Internet significa que no puede existir, en principio, una autoridad que de por sí tenga una gestión y un control directo. ¿Por qué? Porque el Internet se gobierna a través del sistema multi-stakeholder, del sistema bottom-up, como bien sabemos, esta manera a través del cual se resuelven estas contingencias, se resuelven estos asuntos de abajo hacia arriba. Este sistema a través de la toma de decisiones es similar a este sistema de subsidiariedad, donde las partes se encajan, las partes resuelven de abajo hacia arriba para lograr un consenso. Entonces existe una serie de regulaciones nacionales que ya contemplan estos sistemas. Entonces, generar una regulación a través de la cual únicamente se otorgue en manos de pocos es costosa, es difícil. Les traigo el sistema, que definitivamente ustedes ya conocen este sistema de quién maneja el Internet, y este es un esquema base, ustedes tienen la fuente aquí, donde en Internet convergen una serie de actores, ¿verdad? Una serie de intereses del Estado, intereses del sistema de la sociedad civil, el sistema de la academia, el sistema del sistema técnico y el sistema de los intereses de los usuarios finales. Y obviamente se están convergiendo para generar una serie de elementos, como por ejemplo en el caso legal serían los policies y los estándares, que comparten una serie de principios, de reglas, de decisiones que se realizan, pero a través de una permisibilidad que permite esa flexibilidad a través de la definición de estos protocolos, de mensajes, de formatos, de estandarizaciones, incluso de esquemas. Pero claro, esto puede traer a colación una serie de problemas, porque podría decirse, claro, en general, si no está regulado, si no tenemos una manera de cómo enfatizar, de cómo prever cualquier tipo de contingencias que se den a través de la red, es complicado. Entonces, existen legislaciones que, por ejemplo, se dan a nivel multilateral, por decirlo de alguna manera, que a través de las cuales impactan y son traídas a las legislaciones locales, como por ejemplo puede ser el famoso caso del GDPR, ¿sí? El General Data Protection Regulation de la Unión Europea, a través de la cual, por ejemplo, hace extensible la aplicación de esta norma, no solamente a través de la Comunidad Europea, sino a los ciudadanos europeos, con independencia de dónde se encuentren. Por ejemplo, los TLCs también es un claro ejemplo de políticas, de estándares que se aplican y que en verdad es compromiso bilateral de los estados luego poder plasmarlos a través de las legislaciones respectivas. Recordemos que un tratado, al ser adherido por un estado, forma parte de su legislación. Entonces, los elementos en particular que se regulen tienen que ser adaptados posteriormente. Entonces, hay muchísimos casos a través de los cuales podría pensarse que la legislación que tenemos no es suficiente y que debería reforzarse a través de convenios, a través de tratados, a través de una serie de iniciativas un poco más estrictas que no solamente queden en compromisos, pero sin enforcement, como por ejemplo el tema de la ciberseguridad, donde tenemos el Convenio de Budapest, que es una legislación donde los estados se han adherido para el tema de la ciberdelincuencia. Claro, este tema es bien interesante y me permito detenerme acá un segundo, porque en el tema, por ejemplo, de la ciberdelincuencia, que obviamente es lo que se da últimamente con el tema de estas estafas en línea, con el tema de la interceptación, con el tema del phishing, con el tema de la suplantación y cualquier delito que las legislaciones en general contemplan. Es más, la mayoría de códigos penales en la mayoría de países, lo que se hace es reflejar ese tipo de delitos, pero simplemente se tiene que reforzar. Algunas pautas evidentemente tienen que ser modificadas, tienen que ser adaptadas, pero la mayoría de códigos penales ya contemplaban este tipo de ilícitos penales dentro de sus ordenamientos a efectos de repeler, porque el tema de la tecnología viene estando en nosotros con mucha fuerza
Ya desde la década de los 90, evidentemente hay legislaciones mucho más avanzadas en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde tienes el Digital Millennium Act, el CIPA, el Online Protection, el Children Online Protection, por ejemplo, el tema del ACPA, el tema del UCITA. Entonces, son legislaciones mucho más avanzadas, pero que en verdad, y que claro, la aplicación es mucho más fuerte, pero evidentemente son situaciones que se dan. Yo aquí les recuerdo un ejemplo que lo he colocado aquí para que podamos apreciarlo un poco sobre lo que pasó con este virus. No sé si recordarán ustedes el virus I Love You, que se propagó en la década en el 2000, inicios de la década, inicios de este nuevo milenio, donde era simplemente una cadena de correo a través del cual, incluso esta era una tesis de un alumno filipino que quería ser comprobado para medir el tema de la seguridad, pero que fue rechazado. Entonces él quiso probar su propia iniciativa y lo que hizo fue lanzarlo en la red y funcionó, al punto de que puso de cabeza a estados. Entonces, de manera muy rápida, porque obviamente no nos vamos a ahondar sobre este tema, y yo les dejo aquí en la presentación para que lo puedan mirar con detenimiento, pero este virus se propagó de una forma muy rápida, de una forma violenta, y claro, los estados se pusieron a pensar, ok, pero ¿cómo hacemos para prever este tipo de temas, este tipo de sanciones? Tiene que haber algo un poco más global con relación a la aplicación de las leyes locales, algo que podamos decir, ok, tiene que haber interconexión, tiene que haber intercambio de información entre estados, tiene que haber compartición de data, el tema de la interoperabilidad, por ejemplo, también es crucial, y que claro, no estaba siendo tan operada, el enforcement también era un poco, en ese momento no era tan fuerte como lo puede ser ahora, pero afectó muchísimo, afectó industrias y todos los temas de las bases hackeadas. Claro, o sea, en ese entonces se pusieron a pensar, pero ¿cómo hacemos para contrarrestar estos ilícitos? Que no solamente son ilícitos per se, sino que contemplan una serie de medidas de carácter económico, una serie de impacto, obviamente en los sectores, en las industrias donde estas se manejan. Entonces, ¿cómo hacemos para repeler este tema, no? La infección comienza cuando un usuario recibe un correo electrónico titulado I love you, te quiero, que lleva asociado un fichero llamado Love Letter for You TXTVBS. Carta de amor para ti. Este último archivo contiene el código del virus, supuestamente firmado con el apodo Spider, araña, fechado en Manila, Filipinas, e incluye una expeditiva frase I hate go to school, odio ir al colegio. A diferencia de su predecesor, el virus Melissa, que elegía las primeras 50 direcciones de la agenda del usuario para enviar una copia del virus, I love you toma todas las direcciones, lo cual aumenta su capacidad de reproducción. Aquellas personas cuya dirección de correo electrónico figuren en la agenda del ordenador infectado recibirán en su buzón electrónico una copia del virus I love you, y si alguno de estos destinatarios decide abrir el mensaje, el proceso se repetirá provocando que la expansión del virus siga una progresión geométrica. I love you se instala en el ordenador y borra ficheros de gráficos y de sonido, extensiones JPG, JPEG, MP3 y MP2, sustituyéndolos por otros con el mismo nombre y la extensión VBS e introduciendo el código malicioso. Según la empresa Panda Software, el gusano intenta bajarse de internet el fichero Winbox-Fix-exe. Se trata de un troyano, un archivo que busca información confidencial del usuario, como las contraseñas de Windows, y que también entra en la información del RAS, acceso telefónico a redes y... Simplemente era un extracto de la implicancia que este y otros virus pueden hacer, y que en verdad pueden no solamente contrarrestar la información, bajarla, cambiarla, hackearla y realizar todos estos actos ilícitos, pero que per se, es decir, creo que per se es sin duda un mal que en verdad las legislaciones tratan de proteger ahora más que nunca. Entonces, el Internet en sí, la regulación o sea, regular Internet, el Internet es neutral por naturaleza. El Internet concurre con relación a la conducta que se despliega, no con relación al tema de por sí ser una herramienta que es permisible, sino quien maneja esos sistemas somos nosotros, somos humanos, y los usos que se les dé son buenos o son malos, y exactamente las mismas legislaciones offline se pueden aplicar online. Entonces,
para tratar de pretender alguna regulación a través del Internet, lo que se tiene que pensar, lo que se tiene que enfocar los legisladores y toda persona que se encargue de ver estos temas, es pensar que tiene que saber que existe una estructura técnica, tal cual ustedes están estudiando. Desconocer la parte técnica del Internet es desconocer el funcionamiento, desconocer el manejo, desconocer o menoscabar el propio atributo del Internet. Entonces, claro, ustedes ya saben que existen capas en Internet. La capa lógica, la capa infraestructura, la capa de contenidos. No podemos regular o tratar de hacer una legislación sobre un contenido si previamente no conocemos la estructura del Internet. Y para poder conocer la estructura de Internet hay varios modelos. El modelo OSI, el modelo TCP/IP y el modelo simplificado, a través del cual pues se mira esta clasificación de una parte más simplificada. Entonces, si se pretende la regulación de la capa superior, definitivamente tiene que estar en sintonía con las capas inferiores, a efectos de poder lograr un adecuado entendimiento. Recordemos que la infraestructura está estandarizada. Existen problemas que se pueden realizar a lo largo, por ejemplo, de la seguridad, a lo largo, por ejemplo, del contenido, a lo largo, por ejemplo, de las otras capas, pero en general no podemos aislar, a mi consideración, evidentemente, no se puede pretender aislar o conocer únicamente el tema legal si no se conoce el tema técnico. Esto es fundamental, porque todo descansa sobre la capa técnica, sobre la capa de infraestructura, sobre el nivel de transporte. Entonces, es como, por ejemplo, citar, queremos que el Internet llegue, por ejemplo, a todo mi país, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Eso es lo ideal. La pregunta es cómo lo ejecuto. O sea, yo quiero que todo mi país esté interconectado y voy a emitir una norma para que esto se haga realidad, por ejemplo. Ok, pero de nada va a servir si no tenemos torres de conexión, de nada va a servir si no tenemos fibra óptica, de nada va a servir si no tenemos, ¿se entiende? Otros esquemas a través de los cuales podamos hacer que esto sea realidad. Entonces, se pretende lograr una serie de derechos, se pretende lograr un objetivo que es evidentemente, que es loable, que es una realidad y que obviamente es el deseado para todos. Pero si no tenemos inversión, si no partimos de lo mínimo, y ahí viene el esquema por eso el famoso esquema o las iniciativas de hacer las asociaciones público-privadas para poder llegar a ese entendimiento, porque esto es inversión. Entonces, de nada nos servirá tener o hablar, por ejemplo, de desarrollo económico, de temas socioculturales, de temas de acceso, si es que verdaderamente no convergemos todo. El tema legal es súper importante porque en verdad no existe, como les indicaba al inicio, no existe una legislación única que abarque todos los temas, no existe una legislación a través de la cual se pretenda. Lo que existe son parámetros generales, existen lineamientos, existen protocolos, existen elementos a través de los cuales se respetan, están, por ejemplo, en declaraciones a nivel internacional, a nivel de tratados, pero que al momento de ser aplicadas, tiene que aplicarse cada caso en concreto. Entonces, la regulación de por sí no es mala. Lo que es malo es la mala regulación, la regulación desprovista de determinados elementos. Como les digo, la parte legal no puede estar aislada o desconocer los parámetros y los niveles técnicos que ustedes ya vienen estudiando, porque definitivamente es desconocer cómo funciona esta estructura. Entonces es súper importante. He traído a colación de manera rápida estos tres elementos que Benkler señala a través de, por ejemplo, para entender un poco la regulación, tienes que hablar de la capa de infraestructura, ¿ok? Tiene que haber, obviamente, una conexión de dispositivos, una regulación del espectro electromagnético, pretender el acceso universal, que no puede estar aislada de la capa lógica. Obviamente, ustedes bien conocen la capa de los estándares, los nombres de dominio, las distribuciones de las direcciones IP, por ejemplo, a través de los RIRs, este paquete que se da para que pueda llegar a todos y que ahora estamos en el IPv6. La capa de contenidos, por ejemplo, que es la capa donde nos ocupan. Los temas legales en general suelen ser muy similares en las legislaciones, pero
obviamente con sus agregados y con sus connotaciones pertinentes. La mayoría de legislaciones lo que hace es, por ejemplo, tomar, por ejemplo, en mi país, lo que se ha hecho es tomar algunas legislaciones, evidentemente las más similares, el esquema latinocontinental, que es el esquema europeo, el esquema a través del cual pues se sientan la mayoría de preceptos para poder adaptarlos. Y claro, existen diversas convergencias, diversas regulaciones que en sí se piensa, o sea, cuando hablamos de legislaciones, no pensemos que necesariamente estas son dadas por el gobierno, sino también por entidades, como por ejemplo pueden ser las RTFs, las disposiciones, las normas, los protocolos. Entonces, ahí viene una pregunta bien interesante, ¿regular o desregular? Para hablar de este punto, en primer lugar, hay que tener en cuenta que existe una convergencia entre lo que es el derecho privado y el derecho público. En ese sentido, estas regulaciones de Internet, que son de naturaleza compleja, tienen que separar ambos preceptos. Es imposible que nos limitemos a una legislación nacional, porque la propia arquitectura del Internet es transfronteriza, es transversal, y parte de estas regulaciones que existen se concentran en actos que son internacionales. La participación de este sistema en múltiples partes es súper importante y predomina la existencia del soft law, tanto en derecho internacional como en el derecho nacional de Internet, donde se afecta esta jerarquía de fuentes de derechos que se basa en la obligación de la norma y su origen estatal. Después la divergencia de fuentes. Entonces, aquí, en el World Summit de Information Society, cuando se consolida la agenda de Túnez de Túnez, se establece aquí en este documento esta declaración de principios donde se dispone pues que existe un derecho de acceso a todas las personas con relación a todos los temas de Internet, con relación a los temas del ciberespacio. Yo quiero acá les he traído una tabla comparativa con relación a la tipología de derechos que podemos estar hablando. Les decía, las legislaciones no son estándares. Las legislaciones comparten determinados conceptos, determinados elementos que en Internet simplemente convergen. Por ejemplo, si estamos hablando de una tipología, por ejemplo, a nivel de derechos humanos, el alcance de estas legislaciones que son internacionales a través de las declaraciones, a través de los convenios, a través de los tratados, cada estado la ha llegado a aterrizar a su legislación. Entonces, no existe una desregulación de la norma, sino por el contrario, está a través de los parámetros y los estándares. A través, por ejemplo, de los estándares de la libertad de expresión, a través de los estándares de la no discriminación, a través de los estándares del acceso al conocimiento, a la información, los típicos derechos que se nos confieren a nosotros de carácter constitucional. Por ejemplo, en los temas de derechos penal, que para algunos países son derecho criminal, ¿sí? Tenemos evidentemente el tema macro acá es el Convenio de Budapest, y obviamente las normas de cada estado, básicamente aterrizadas en las normas de los códigos penales. En tema de propiedad intelectual, por ejemplo, donde también convergen normas de Internet, se tienen las declaraciones internacionales, los arreglos o convenios internacionales para cada caso específico, y también tenemos las normas nacionales, ¿no? Las normas internacionales en relación a propiedad intelectual fueron modificadas en el año 1996 con la adopción de los famosos tratados Internet, el WST y el WPPT, a través del cual la OMPI lo que dijo fue, ok, los derechos conferidos previamente tienen que adaptarse de ser online a ser offline, a ser online, a través de estas normas que convergen. Los temas de datos personales, que la mayoría de datos son contemplados por nuestras legislaciones, la mayoría de datos están en nuestras legislaciones de carácter macro, como son el derecho de acceso, la rectificación, el derecho de cancelación, el derecho de oposición, estos famosos derechos ARCO, a través del cual el dato personal se considera este dato que tiene que tener el requisito de consentimiento previo e informado, y que, claro, a nivel macro tenemos, por ejemplo, el tema del GDPR para los ciudadanos europeos, la norma europea, que muchas legislaciones han tratado incluso de adaptar a sus propios sistemas. Nosotros, bueno, aquí en mi país, nosotros tenemos una norma que evidentemente es diferente, pero que contempla
contempla todos estos derechos que ya están contemplados en esta norma general, por ejemplo. Los acuerdos internacionales, por ejemplo, a través de los TLCs, por ejemplo, a través del cual se prevén los aspectos de Internet en el comercio, y las actividades administrativas, por ejemplo, que en verdad tienen un alcance un poco más local, a través de, por ejemplo, el control de contenidos de las autoridades, la geolocalización, temas de protección al consumidor, acciones regulatorias en general, ¿no? Entonces, muchos países en general en algunos supuestos han tratado de regular el Internet, como por ejemplo en el caso de la República Popular China, donde tienen una legislación local que ya está en funcionamiento, pero que en verdad este es un tema que es excepcional, tenemos que trasladarlo con pinzas, porque claro, ya sabemos que China tiene sendas violaciones a la libertad de expresión, y que en verdad tiene una serie de puntos aquí, bueno, que no nos vamos a detener a hablar, pero claro, ha tratado incluso de controlar el tema del espacio ciberfísico, a través de estándares donde se utiliza al Internet como herramienta para realizar ese control, por ejemplo. Entonces, y hay países como por ejemplo, donde tienen en Brasil, por ejemplo, hay una norma que se llama, aquí lo tengo, la ley de fidelización, que es un sistema de pesos y contrapesos con las relaciones Internet. Y claro, ha tratado también de crear una constitución de Internet donde se reconoce la neutralidad de la red y lo que esto implica y significa para los proveedores con ciertos servicios. Entonces, hay varios países, por ejemplo, que contemplan ciertas iniciativas y que, bueno, que van o que atentan contra los temas que ya nosotros hemos dicho. Un tema muy importante que, por ejemplo, se dio ya desde hace un tiempo es el famoso derecho al olvido, que, por ejemplo, en algunos países, o sea, no está como tal, pero a través de las normas de, por ejemplo, de los derechos ARCO y de los principios que se aplican, puede conocerse como el derecho de la desindexación. Y claro, en algunos supuestos le dicen que es el mal llamado derecho al olvido, a través del cual se busca la eliminación de estos datos. Los temas de data protection en los temas de Internet son muy importantes porque evidentemente aquí hay un tema que va contra los datos sensibles. Los datos personales somos todos nosotros. Corresponde ya sabemos, a la voz, corresponde al tema de la imagen, corresponde al nombre, corresponde a la fotografía o a todo elemento que nos haga identificable. El tema de GDPR que habíamos hablado, donde se habla de un consentimiento inequívoco, ¿no? Esta es una legislación un poco más narrow, un poco más expresa que la legislación que contempla, por ejemplo, en mi país, pero que evidentemente tiene rasgos característicos muy similares, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, ya como para ir cerrando este tema, hablar de los puntos para poder determinar si una política, cuando se implementa, hace que funcione para todos, si está bien, si esta política podría adaptarse, podría implementarse, qué consecuencias trae. Y para eso, Internet Society ha elaborado un handbook muy interesante a través del cual establece cuáles son los parámetros que se tiene que seguir a fin de poder determinar si esta legislación está ok. Y claro, lo que al final resulta es que si todos estos checkpoints se realizan de manera adecuada, la legislación que se implemente es una legislación adecuada. Es un parámetro, es una valla bastante alta a mi parecer, pero que es bien interesante porque en principio ya sabemos que todo lo que es todos los temas de Internet, o sea, por ejemplo, una falta de jurisdicción es porque Internet es tan fronterizo, evidentemente. Entonces, eso no significa que las personas que interactúan no tengan cómo protegerse. No, por el contrario, tiene su legislación nacional. Entonces, en este handbook de Internet Society, lo que se habla es, por ejemplo, si se está tratando de realizar una propuesta de regulación, ok, esta es compatible con el punto de vista neutral desde un punto de vista tecnológico. Si la respuesta es sí, se tiene un check y es como que procede. Esta regulación impacta la arquitectura de las capas de Internet, y esto es bien interesante porque la legislación tiene que ser uniforme. Tener un adecuado entendimiento, como habíamos indicado previamente, es fundamental. Entonces, si esto impacta alguno de los esquemas, hay que saber cómo. Si no impacta,
Entonces esto es como un check que se establece para proceder a la siguiente pregunta. Tercero, la propuesta de regulación respeta el manejo descentralizado del sistema de enrutamiento distribuido. O sea, Internet se permite que el Internet sea ágil, sea escalable, que no haya algún tema de control entre sí. Si la respuesta es sí, positivo. Seguidamente, la propuesta de regulación respeta estos identificadores globales comunes. Si la respuesta es sí, check. Y así. Y si esta propuesta restringe la infraestructura abierta, accesible, de un protocolo común, si la respuesta es no, se tiene pues que si se cumplen todos los 5 parámetros propuestos. Esta es una manera bien interesante de poder determinar que lo que se está pretendiendo regular es una regulación permisiva, es una regulación saludable, es algo que no va a afectar, no va a afectar a los usuarios, no va a afectar en general alguna competencia, alguno de los puntos y de los temas, ¿no? Entonces, resumiendo, podemos concluir que regular Internet no solo a nivel nacional, sino en el mismo orden que se regula en general todo, solo trae consecuencias que no, o sea, pretender una regulación en todo, en exceso, no trae una consecuencia positiva en general para todos, sino en general saber de que, por ejemplo, si pretendemos una legislación a nivel, una legislación a nivel de internacional que abarque todos los aspectos, hay que saber que esta tiene costos, hay que saber que esta genera consecuencias, hay que saber que el enforcement es bastante complicado y hay que saber también pues que estas normas a veces son difíciles de converger. Pretender una legislación que abarque y que aplique en general para todos es algo que es un ideal que la verdad es que revisando la doctrina, revisando los comentarios, diversos papers, hay que tener algunas máximas que observar previamente, la máxima de derechos humanos, la máxima de las libertades fundamentales, la máxima de la seguridad, evitar sobrecostos, sobre todo porque este tipo de legislaciones a la larga tiene un impacto y este impacto es pagado por los ciudadanos. Entonces, lo que sí tiene que haberse son estos parámetros, este debate sano que se da en algunas legislaciones sobre algunos elementos de poder saber qué cosas se pretende realizar algunos protocolos, o sea, qué cosas se pretende, sin necesidad de afectar el sistema en general. Bueno, muchísimas gracias. Yo quedo de ustedes para cualquier pregunta, duda, comentario que tengan a bien realizar. Y bueno, una vez más agradecer a los organizadores por la gentil invitación. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Marixa. Excelente sesión la de hoy, donde se aprendió un poco más sobre lo intrincado que es el mundo de la Internet, sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos legales y regulatorios. Pues no observo ninguna pregunta en el chat. Como te dije, vamos a colgar la sesión y si surge alguna inquietud, pues te la hacemos llegar. Igual, pues en la presentación también están todos tus datos. Y no, de corazón agradecerte por tu generosidad y tu apoyo a este proyecto. Espero a los alumnos en nuestra próxima sesión. Vamos a tener un receso por la Semana Santa y regresamos la semana siguiente con el módulo de economía. Entonces solo me resta pues despedirme, darle las gracias y pues feliz resto de día. Bye. Muchísimas gracias. Quedo de ustedes y encantada. Mi presentación la tienes y bueno, para la próxima. Hasta luego.